Les reitero, la doctora Micaela Salinas, voy a hablar un poco de su trayectoria. Ella es fundadora de Suma Camaña, que es una organización de abogados voluntarios. Ella tiene diplomado en educación superior en la Universidad de especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Cabe mencionar que esta universidad tiene, además, y es parte de la Comunidad Andina de Naciones, es decir, que tiene características internacionales. Dentro de la experiencia de nuestra ponente, es abogada independiente litigante desde 2017 en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto y en la ciudad de Santa Cruz. Además de su proyecto Suma Camaña, que además se encarga de capacitar a muchos colegas abogados y de litigar, que es el enfoque que nosotros necesitamos, pues le damos la más bienvenida a la doctora Micaela Salinas, sin antes mencionar también y recordar que tiene 45 minutos de exposición. Estimada doctora, el escenario es tuyo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tiene la palabra. Doctor, muchísimas gracias, igualmente a todos los participantes. Agradecida, realmente tengo yo una anécdota vinculada a la ley 348. Me había comprometido a no hablar de esta normativa, dado que hice un live de alrededor de 4 horas, en el cual hablé justamente de cuál es el contenido de la ley, el objetivo de la ley, el origen de la ley y todo aquello. Sin embargo, como usted dijo en el inicio, doctor, cuando hablamos de la ley 348 estamos tocando fibras sensibles, dado que existe una marcada molestia por las consecuencias de la ley. Y justamente ese es el contenido del día de hoy, hablar de la errónea aplicación de la ley 348, pero para hablar de ello es imperioso y es necesario empezar por el origen mismo de la ley. Todos los que estamos acá o somos abogados o conocemos mínimamente algo de derecho, por eso estamos en el afán de tecnificarnos. Para este objeto, doctor, es fundamental y les pido a todos los colegas me sigan con la normativa constitucional y asimismo la ley 348 y automáticamente el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, que son los elementos con los que vamos a avanzar en el curso del día de hoy. Entonces, vamos a aprovechar al máximo estos 45 minutos. Bien. ¿Cómo se da el origen a la ley 348 como tal? Todos conocemos que en Bolivia, a razón de un evento cruento, surge la ley 348. Entonces, este evento cruento es la lamentable muerte de Anali Huaycho. Anali Huaycho, como sabrán, y es sin afán de ser redundantes, Anali Huaycho no solo era una periodista, Anali Huaycho era una mujer con aptitudes y habilidades para las artes marciales. Es decir, era una mujer que en desventaja con su agresor, en aquel entonces un oficial de policía. Entonces, vamos a hablar, eso es con relación a la ley que proteja en particular a las mujeres. ¿Por qué ese afán de en especial a las mujeres? Vamos a irnos a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que data del año 1979, 18 de diciembre de 1979. Esta es la Convención de CEDAW. ¿Qué nos dice la Convención de CEDAW? Es una de las convenciones de las Naciones Unidas que tiene por objeto eliminar todas las formas de discriminación. Esto implica en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, incluso en todos los aspectos, todo lo que fuera formas de discriminación en contra de la mujer. Por ende, la normativa nacional desde 1979 tenía Bolivia la obligación, por ser parte de esta convención, el convenio que es la Convención de CEDAW, tenía la obligación de instaurar una normativa que proteja a las mujeres. Esto implica que esta normativa, este convenio, impulsaba y de algún modo emplazaba al Estado boliviano a crear una normativa interna que proteja a las mujeres de cualquier forma de discriminación. Es así que en su artículo 1, para quienes me están siguiendo, dice, a efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales y civiles y en otra cualquier esfera. Estamos al año 2024. Esta convención, como dije, data de 1979. Lo que significa que Bolivia tenía la obligación desde ese entonces de crear una normativa interna que resguarde los derechos de la mujer ante cualquier forma de discriminación. Comentarles que el día de hoy me llegó un caso justamente vinculado a vulneración de derechos en el área laboral. Mi cliente es jefa en un departamento, en una institución, y asegura, de acuerdo a la valoración que se hizo muy afectada a ella, que su subalterno, uno en concreto, que es varón, no tolera la idea de que ella sea su jefe, de que por ser mujer sea su jefa. Estamos hablando de 1979, la ley 348 data de 2014 y desde 2014, no obstante, todos los bemoles que ha tenido esta ley, muchas veces mal utilizada, la actitud persiste y realmente la normativa no está logrando erradicar la conducta de quienes a la larga o a la corta terminan siendo sancionados por conductas vinculadas a la ley 348. Ahora, tenemos otra convención, que es la Convención Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención, al igual que la otra convención, tiene más de 30 años de haberse firmado. Por ende, Bolivia tenía la obligación desde entonces de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, porque Bolivia como Estado ha firmado con otros países este tipo de convenciones. Ahora, ¿por qué nacen este tipo de convenciones? Vamos a irnos a la figura que se ha manejado de algún criterio discriminativo. Dicen que el hombre está siendo discriminado, está siendo relegado, etcétera. No es cierto. ¿Por qué? Y voy a hablar también con la normativa en la mano. Existe desde los orígenes de los derechos del hombre, vamos a hablar de los derechos humanos, existen los elementos constitutivos de los derechos humanos, que al igual que en cualquier normativa tienen al sujeto activo y al sujeto pasivo. En este caso en concreto, el hombre desde los orígenes de los derechos humanos, que ahora ya están, si no me equivoco, por la 9ª generación, desde los orígenes se ha respetado, propugnado y procurado los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles, el derecho al voto universal, y siempre se ha venido hablando del hombre. Es decir, los derechos del hombre han sido prioritariamente resguardados, entendiéndose como hombre a hombres y mujeres, pero sabremos que en Bolivia apenas desde 1952 se instauró el voto universal, que recién quita la discriminación al derecho al voto de la mujer. Entonces, cuando hablamos, si bien es cierto, de los derechos del ser humano y lo que son los derechos humanos como tal, al entenderse que existen sujetos activos y pasivos, se sobreentiende que el ser humano está protegido desde los orígenes, pero en la ejecución dinámica diaria, al día de hoy siguen existiendo maneras de discriminación en contra de la mujer. Sea la discriminación en la cual el hombre no tolera que su jefa sea mujer, el hombre no tolera que su superior sea mujer o que tener que hacerle caso a una mujer. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha existido un tinte erróneo de querer hacer sentir que el hombre no puede ser un subalterno de una mujer porque esto sería vergonzoso. Sin embargo, este tipo de convenciones, tratados y convenios internacionales pretenden erradicar y eliminar esos conceptos en el criterio de igualdad, en el margen tal vez académico, laboral, porque al día de hoy, si se dan cuenta, soy mujer, estoy exponiendo en un espacio en el cual me va posterior a mi intervención va a estar un colega varón. Entonces, lo mismo, el doctor Gustavo Delgado, siendo el coordinador, es un varón. Y entre los dos hay un margen adecuado de respeto. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de personas tal vez con la instrucción académica necesaria. Pero cuando hablamos desde otras esferas, la discriminación aún persiste. No obstante, como les dije, la Convención Belén do Pará, la Convención de CEDAW y otras que deberían garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ahora, nos vamos a ir ahora sí les pido, por favor, revisen el artículo 410.2 de la Constitución Política del Estado. Quien tenga a la mano este elemento va a poder revisar un aspecto fundamental para efectos de la
de la constitucionalidad de la Ley 348. Si me siguen, por favor, el artículo 410.2 de la Constitución Política del Estado nos dice lo siguiente. El Estado está obligado, no estoy leyendo, les pido un segundito. El Estado está obligado a garantizar el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales. Entre estos tratados y convenios internacionales, precisamente está la Convención de CEDAW y la Convención Belén do Pará. ¿Qué nos dice el artículo 410.2 de la Constitución Política del Estado? La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad, atentos a esto porque todos son abogados, el bloque de constitucionalidad está integrado por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Esta es la razón por la cual la Convención de CEDAW y la Convención Belén do Pará le dan a la Ley 348 la fuerza legal y constitucional que a la fecha tiene. Y les voy a explicar por qué es imposible su abolición, anulación, derogación y etcétera. Y las normas de derecho comunitario. Ahora, cuando hablamos de derecho comunitario, y revisen, no estamos hablando de las normas internas de una comunidad, sino de la Comunidad Andina de Naciones. El derecho comunitario no hace vinculatoriedad a las comunidades internas de un Estado, sino al derecho de la Comunidad Andina de Naciones, que también está, de acuerdo al artículo 410.2 de la Constitución Política del Estado, ratificados por el país, haciendo énfasis en esto de que deben haber y existir tratados y convenios internacionales en los cuales el Estado boliviano no es parte, no ha sido parte y no está firmando ni ratificando tales tratados, lo cual no es el caso de la Convención de CEDAW ni la Convención Belén do Pará, que son dos convenciones que se encargan de resguardar y garantizar los derechos de las mujeres. Asimismo, dice, la aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Esto lo pueden continuar leyendo a fin de no perder el tiempo repitiendo estos aspectos. Ahora, si se dan cuenta, cuando hablamos de la Ley 348, vamos a irnos otra vez al origen de los derechos humanos. Sabemos, y todos somos abogados, quienes hemos salido de la UMS, hemos pasado con el doctor Juan Ramos, otros tal vez con otros abogados, que nos enseñaron los derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación, ya dije, derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, etcétera, que siempre vinculan al varón. Posterior a ello, vienen los derechos en particular, que vienen a ser derechos de poblaciones vulnerables. Ahora, hay una disputa general sobre la equidad, la igualdad y todo aquello. Desde la perspectiva personal, no soy feminista, no tengo la intención de serlo, por el contrario, considero que cada rol de mujer y de varón, cada ser humano tiene un rol y cada rol tiene su lado especial. No es el tema de la actividad de hoy, por cuanto no voy a redundar al respecto, pero dejo constar estos aspectos. Ahora, si hablamos de la evolución de los derechos humanos, convenios y tratados ratificados por el Estado boliviano, vamos a hablar en concreto, y es menester hablar del principio de progresividad. Esto es algo que lo he aprendido recién hace un par de años, porque yo también pecaba creyendo que se podría retrotraer el avance de la normativa mundial, que si el país le daba la gana se podía apartar de tratados y convenios internacionales, para lo cual, en lo que yo hago la introducción, les pido, vayan buscando el Pacto San José de Costa Rica. Ya, el Pacto San José de Costa Rica, como sabemos, todos los que somos abogados lo usamos y lo vamos a usar en todos los aspectos, no solo en materia penal. ¿Qué les digo? Me pasó en un caso de materia militar, no lo hago muy público pero yo también manejo materia militar por el tema de la reserva justamente de los casos, etcétera. Trato de que no sea muy público que manejo materia militar, pero también es una de mis especialidades. Entonces, en materia militar tuve un proceso. Acudo a la institución y le digo a la persona que me estaba atendiendo que me parecía que la resolución era totalmente vulneratoria de derechos y que no estaba respetando los tratados y convenios internacionales y básicamente el artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica, que son las garantías judiciales, porque toda persona tiene derecho a ser oída, toda persona tiene el derecho a la presunción de inocencia, etcétera, que viene a ser el Pacto San José de Costa Rica. ¿Qué nos dice el Pacto San José de Costa Rica? Y no es que haya un choque, por eso voy a hablar de la evolución. Cuando hablamos
del principio de progresividad, por eso necesito que todos atiendan, entiendan y valoren en concreto lo que les voy a decir, porque como les digo, lo he aprendido recién hace un par de años. El principio de progresividad, hablando en materia de derechos humanos, por eso está el 410.2 de la Constitución Política del Estado. Cuando hablamos del principio de progresividad, como Estado boliviano, estamos obligados a resguardar, garantizar, cumplir y avanzar para adelante, valga decir, hagan de cuenta que están, vamos a hablar lo más común, están en una relación de pareja, digamos, ¿ya? Cada uno de ustedes tiene su novio, tiene su novia y determinan ponerse reglas dentro de la relación. Una de estas reglas es que si eventualmente determinan un sistema para cada día, para verse o no verse, etcétera, esto debe ser considerado fuerza normativa dentro de ustedes, dentro de la pareja, lo que viene en este caso, en esta analogía, a ser el Estado boliviano, la fuerza normativa de tratados y convenios internacionales. Por este principio de progresividad, bajo ninguna circunstancia, y es algo que determinarían entre ustedes, digamos, no, bajo ninguna circunstancia vamos a retrotraer, valga decir, nos vamos al artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica, bajo ninguna circunstancia me vas a volver a llamar la atención, molestar, digamos, ya usted, varón, mujer, fue infiel a su pareja, ya le han regañado, ya le han llamado la atención, ya le han insultado, ya le han hecho berrinche, etcétera, y determinan continuar con la relación. Una de estas garantías constitucionales es la figura del non bis in idem, que todos conocemos, no dos veces por el mismo hecho. ¿Qué manera más sencilla de entender que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho? Esta es una de las garantías judiciales del Pacto San José de Costa Rica. Ahora, ¿por qué hago esta analogía? Si se dan cuenta, cuando hablamos del principio de progresividad, se ha determinado dentro del Pacto San José de Costa Rica que bajo ninguna circunstancia una persona puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Y estamos hablando del principio de progresividad. Esto ya ha sido considerado fuerza normativa en cada uno de los países que son parte del Pacto San José de Costa Rica. Entonces, muy buenas noches. Entonces, debe entenderse que cada ciudadano boliviano que ha sido parte de la Convención Belén do Pará, la Convención de CEDAW, el Pacto San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño y otras convenciones, no puede retroceder. No podemos ir para atrás. Por el contrario, como les dije, la Convención Belén do Pará data de hace más de 30 años. Y la Convención de CEDAW data de hace casi 50 años. El país de por sí, al solo tener una normativa, en el año 2014 ya ha incumplido el pacto. Valga decir, al atrasarnos tanto tiempo, el Estado ya estaba vulnerando los derechos de las mujeres. Dato importante, y por eso tomen su Constitución Política del Estado. Este es un elemento que yo siempre hago énfasis en todas las audiencias vinculadas a la Ley 348, que es el artículo 15.2 de la Constitución Política del Estado, que nos dice: el Estado, todas las personas, en particular las mujeres, dato importante, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Acá, en 2009, con la nueva Constitución Política del Estado, es el primer momento en el cual el Estado boliviano da una señal de cumplimiento del pacto de la Convención Belén do Pará y de la Convención de la Convención de CEDAW. Recién a 2009 es que el Estado boliviano da algún grado de cumplimiento a esta normativa que ya debería haberse estipulado, determinado, ejecutado dentro del Estado boliviano hace más de 40 años. Entonces, como Estado boliviano ya hemos incumplido. Ha tenido que morir sádicamente una mujer periodista para que recién la Ley 348 emerja de toda la tragedia preexistente. ¿Por qué les hablo de una tragedia preexistente? Ahora sí, vamos a irnos a la normativa penal antes de abordar detalle a detalle la Ley 348. Tengan a bien revisar, les pido por favor, el artículo 271 del Código Penal. El artículo 271 del Código Penal nos señala lo siguiente: lesiones graves y leves. Se sancionará con privación de libertad de 3 a 6 años, un quantum de la pena mayor a la del 272 bis, a quien de cualquier modo ocasionare a una persona u otra daño físico, psicológico, hasta 15 días, de 15 a 90 días. Entonces, de lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, en su momento estas lesiones son conciliables.
Estas lesiones son desistibles, valga decir, si yo denuncio a mi vecina por una agresión, puedo desistir al día siguiente, puedo conciliar al segundo día y puede el proceso quedar en impunidad y puedo hacerlo una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque este tipo de procesos no tienen la fuerza normativa que viene a tener ya años más tarde la ley 348. Si recuerdan y pueden indagar, la señora Annalie Guaicho hizo una y otra denuncia, pero todas quedaron en absoluta impunidad. ¿Por qué? Porque no había una fuerza de ley tal que por un lado pueda garantizar una detención preventiva en contra de este señor y que por otro lado pueda garantizar la vida, la seguridad jurídica, la no discriminación, una vida libre de violencia y a la Constitución Política del Estado para entonces vigente, artículo 15.2 de la Constitución Política del Estado, garantizarle a esta señora una vida libre de violencia. Este aspecto no se cumplió. Entonces, ante la imperiosa y trágica necesidad tras la muerte fatal de esta señora, es que recién sale y surge la ley 348. Ahora, como habrán, les pido disculpas, como habrán comprendido, la ley 348 no emerge de una locura de cualquier funcionario del Congreso y que simplemente se la sacan del bolsillo. La ley 348 es una normativa que emerge de la necesidad de proteger a las mujeres por considerarse población vulnerable y también de la obligación del Estado boliviano a cumplir la Convención de CEDAW, la Convención Belén do Pará, que automáticamente para entonces plenamente vigente, el Pacto San José de Costa Rica. Entonces, si hablamos en un marco de igualdad, pero desde una perspectiva de género, ahora es cuando nace y surge el juzgamiento con perspectiva de género, que da lugar a varias sentencias constitucionales que emplazan y obligan a los juzgadores al primero control de convencionalidad, esto que implica que ninguna normativa boliviana puede ir contra la Constitución o contra los convenios y tratados internacionales, por cuanto cada autoridad se constituye en un controlador de convencionalidad, esto que implica que cada ciudadano funcionario público involucrado con el área jurídica tiene que hacer su trabajo en resguardo de los tratados y convenios internacionales y asimismo también no solo los tratados y convenios internacionales, sino también la Constitución Política del Estado. Ahí ya surge la ley 348 con un marco de constitucionalidad que está en el artículo 1 de la ley 348 que dice: se funda en el mandato constitucional en los instrumentos, y por eso esa introducción, de tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados en Bolivia. Hablamos ahí, una vez más, del principio de evolución, valga decir progresividad. Bajo ninguna circunstancia el Estado puede apartarse de tratados y convenios internacionales cuando han evolucionado en derechos humanos. Por eso mismo, y alguna vez tuve una disputa con algún abogado que discrepa fundamentalmente con esta normativa, le digo, cada normativa es especial. El hombre no tiene protección, claro que la tiene. El hombre tiene el resguardo del artículo 271 del Código Penal, que paradójicamente tiene un quantum de la pena mayor al 272 bis. ¿Cuál es la diferencia? La fuerza normativa. ¿Por qué? Porque lo golpean a un hombre. La mujer lo golpea a un hombre, no es población vulnerable, porque tenemos que ser honestos en nuestro criterio, honestos en nuestra realidad. Más allá de cualquier eventualidad, un varón tiene más fuerza que una mujer, lo cual a la mujer le deja en una situación de vulnerabilidad, más si hablamos de niñas, más si hablamos de adultas mayores, y en este caso ya viene con normativa la sentencia constitucional 346/2018 que le da lugar al ingreso a esta normativa a los hombres en situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes son los hombres en situación de vulnerabilidad? Un hijo menor de edad, un sobrino menor de edad, un sobrino con situación especial, un hijo, sobrino, pariente que pueda ser parte del 272 bis en esos numerales, que tenga situación de discapacidad, que sea un adulto mayor, que sea un niño, etcétera. Entonces, la ley 348, ¿qué fin? Si bien es cierto, y tuve la oportunidad magnífica de pasar toda la maestría con quien redactó la ley 348, que es la doctora Susana Rivero,
Y ella justamente explicaba recurrentemente cuál es el origen, el objetivo, y ella misma hizo un énfasis en que la ley 348 bajo ninguna circunstancia tenía que proteger a los varones, pero sin embargo, a razón de ciertas eventualidades, ha venido mutando y cambiándose a través de sentencias constitucionales y protegiendo también a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, para los varones, es entendible que te sientas en un grado de desventaja con la mujer, pero tu desventaja es con relación a la ley, no con relación a la mujer como tal, porque si ponemos a un hombre de 30 años al lado de una mujer de 30 años, la desventaja física es evidente. Y quien está en un caso de una pelea, eventualmente, quien está en evidente y marcadísima desventaja es la mujer, por el solo hecho de ser mujer. Entonces, la ley 348 nace de estos tratados, de estos convenios, se sustenta en normativa constitucional, nacional, internacional, avalada por tratados y convenios internacionales y ante todo por el principio de progresividad de los derechos humanos, lo cual, y voy a hacer énfasis al respecto enseguida, dice, tratados y convenios internacionales ratificados en Bolivia que garantizan a todas las personas, y acá tiene otra vez, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. ¿Por qué no existe la posibilidad que, claro, maravilla siempre se puede hacer, pero no está dentro de la normativa el retroceder en avances de tratados y convenios internacionales? Si Bolivia ha firmado en 1979 la Convención de CEDAW para garantizar a las mujeres una vida libre de discriminación, en la Convención Belén para eventualmente, con el fin de erradicar la violencia física, sexual, psicológica y en todos los ámbitos dentro de la familia y la sociedad en contra de las mujeres, imagínense con qué argumentos Bolivia retrocedería. ¿Cuál sería el argumento? ¿Están existiendo mujeres que denuncian falsamente? No es un argumento válido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pueden haber 100 mujeres denunciando falsamente y haber 10 que sí están siendo víctimas verdaderas de hechos de violencia. ¿Cuál sería el argumento para para apartarnos de un tratado o convenio internacional o para incumplir ese principio de progresividad? Bolivia lo que tiene que hacer como Estado a través de sus autoridades es garantizar el cumplimiento de la ley 348 sobre la base fáctica, jurídica, probatoria que garantice el artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica en favor de la parte acusada, valga decir, siempre en resguardo, y tomen nota del artículo 116 de la Constitución Política del Estado, lo cual es la presunción de inocencia. Ahora, cuando hablamos, y voy a hacer énfasis al respecto, obviamente deben estar algunos con la duda de, o sea, ¿qué pasa con el tema de que le creen siempre a la mujer? Vamos a hablar también de lo que es la presunción de verdad. Ahora, ¿de dónde nace esta presunción de verdad? No es que la presunción de verdad nace de una mujer caprichosa que simple y llanamente va y denuncia, que es lo que está pasando al día de hoy. Yo tengo casos que son simplemente caprichos, egoísmo, envidia, celos, revanchismo, etcétera, los tengo, es cierto, pasa, fácticamente ocurre, pero ¿por qué nace esta figura? Esta figura nace desde la realidad, y hagan una consulta a ustedes, a sus tías, a sus mamás, a sus abuelitas, si aún las tienen, a las bisabuelitas, pregúntenles, ¿qué pasa cuando una mujer va y denuncia? Inicialmente a la mujer no se le creía, o la mujer al día siguiente iba y retiraba la denuncia. Ahora, quienes son abogados en el ejercicio libre de la profesión, quienes litigan a diario, sabrán que es cotidiano tropezar con situaciones en las cuales haces una denuncia y la mujer al día siguiente la quiere retirar. Entonces va donde el juez y dice que no quería decir, que no estaba bien interpretado, que le han redactado mal, etcétera. Entonces, por eso el Estado boliviano, afán de resguardar la vida de estas mujeres que muchas veces terminan muertas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es denuncian lunes, quieren retirar la denuncia martes, cambian de argumento el miércoles, jueves están llorando para que no los manden a San Pedro a sus esposos, y al final el Estado, ¿qué hace? Eventualmente a las primeras días las escuchas, por eso generalmente en La Paz por lo menos no se llega mucho al tema de las conciliaciones, precisamente por este índice de reincidencia fundamentalmente y de casos que han terminado, ejemplos súper comunes, súper conocidos, en feminicidios. Uno de estos muy conocido en Santa Cruz, en el cual una mujer denunció, el tipo salió con medidas sustitutivas y salió directo a apuñalarla en un supermercado sin el temor alguno de que hubieran 500 testigos. Él tenía claro que iba a volver a entrar preso, pero
en sus propias palabras, si voy a estar preso por golpearte, mejor que sea por matarte. Entonces, sobre esa base, el Estado, y pónganse ustedes en el papel de jueces, ustedes tienen que garantizar, por eso siempre les digo a todos mis voluntarios, tienen que garantizar que se cumple el artículo 15.2 de la Constitución Política del Estado. La Convención de CEDAW, la Convención Belén do Pará, el principio de progresividad, el artículo 410.2 de la Constitución Política del Estado, tienen que garantizar el cumplimiento de la ley 348. ¿Qué van a hacer? La mujer el lunes viene y denuncia, pero el martes se retracta. Ahí entra el principio de presunción de verdad de la primera declaración de la víctima. ¿Por qué? Porque la segunda o la tercera puede estar manipulada, porque se presume que incluso ha desarrollado un síndrome de Estocolmo en el cual la mujer no va a poder ejercer una defensa en sí misma y prefiere mentir para liberar a su agresor, porque en su psique la única persona que la puede proteger, al fin y al cabo, es el agresor. Sea porque él mantiene la casa, sea porque él la ha amenazado de una u otra forma, y el Estado, ustedes, como les digo, cada uno de ustedes es juez. Y si ustedes dejan libre a ese agresor, el día de mañana ella aparece muerta, ustedes pueden verse involucrados en un proceso penal. Entonces, ahí nace la necesidad del Estado que en su ejecución tiene que dar cumplimiento a la ley 348, lamentablemente muchas veces coartando libertades de los varones y presumiendo la verdad. Desgraciadamente. ¿Por qué les digo desgraciadamente? Porque un alto porcentaje de casos de denuncias de la ley 348 están vinculados a temas patrimoniales, están vinculados a temas de venganza, de celos, de ira, de revanchismo, de resentimiento fundamentalmente. Que la mujer no tolera que el hombre rehaga su vida, lo denuncia. Que la mujer no tolera que el hombre tenga un hijo con otra mujer, lo denuncia. Que la mujer no tolera que el hombre, y muchas veces ustedes como abogados lo van a ver. Los que no han litigado aún lo van a ver, y los que ya han litigado ya lo han visto, que la mujer no denuncia muchas veces por la agresión como tal. Valga decir, esta mujer ha aguantado 10 años de golpes, insultos, que no le den de comer. Yo he tenido un caso de una mujer increíblemente, no una, he tenido varias, pero una en particular increíblemente exitosa, muy simpática, una señora de pollera muy guapa, muy refinada, carita de porcelana, muy bien vestida, ropa europea, una mujer, pero que tenía unas telas hermosas, finísima la señora, pero me dice, lo quiero denunciar, y yo le digo, porque mire, me pega hace 20 años, lo aguanto desde siempre, lo mantengo, yo le doy todo, la casa está a su nombre, él nunca ha trabajado, yo le doy todo lo que la hija de la señora, sin decirles, parecía modelo, muy hermosa la chica. ¿En qué termina esta historia? Que la señora lo denuncia porque él le ha traicionado con una vecina. Entonces, ¿por qué quiere denunciar? Le digo, porque ahora sí se ha pasado. ¿Qué pasó? Le digo, yo dije, no la debí golpear tan brutalmente o la debí tratar tan mal, la señora ha abierto los ojos. No, ahora sí se ha pasado porque está con mi vecina. Entonces, ustedes, los que no han litigado, van a verlo, y los que ya han litigado ya lo han debido ver, que la mujer no denuncia por la violencia como tal, denuncia por un tema de celos. Ahora, esta viene a ser una denuncia falsa, y alguna vez me pasó con algún cliente que me dice, doctora, la denuncia es falsa. Y yo le digo, ¿por qué la denuncia es falsa? Porque mire, que esta mujer está denunciando porque yo me he casado. Y a ver, vamos a darle una revisada a la valoración psicológica, les digo yo a mis clientes, por eso básense siempre en la ética. No se dejen llevar por quien les paga, sino por lo que dicen las pruebas y lo que dice la ley. Me siento con mi cliente y le digo, revisemos juntos su valoración. Perfecto. La mujer adjunta chats, los chats ya no estamos hablando de derecho procesal penal, pero los chats, mientras no sean sometidos a pericia, no pueden considerarse elemento de prueba mientras no sean admitidos a un juicio para su consideración, valoración y fundamentación de una sentencia. Pero lo que yo hago con este señor es revisar, le digo, los chats son verdaderos. Él no sabe, obviamente, que al no tener una pericia, etcétera, me comenta, sí, son verdaderos, pero le faltan partes. Entonces, ¿usted se ha usado estas palabras? Sí. ¿Y usted alguna vez sí le ha reñido? Sí. ¿Y sí le llamaba? Sí. ¿Y sí le insultaba? Sí. Pero la denuncia es falsa. Ahora ustedes saquen sus conclusiones. ¿Esa denuncia es falsa? No, la denuncia no es falsa. La denuncia ha sido impulsada por celos. Ha sido impulsada por rabia, ha sido impulsada por envidia, ha sido impulsada por ira, por resentimiento, por revanchismo, pero no es falsa, porque los hechos han venido, y nos vamos al artículo 7, numeral 3 de la ley 348. ¿Qué es la violencia psicológica? Y no solo está, y por eso les digo, no solo podemos hablar con la normativa como abogados, tenemos que siempre hacer una visión amplia de esta figura desde, si tengo la ley, a la Constitución, si la Constitución, tratados, incluso criterios internacionales, como en este caso lo hice yo, que está en todos mis memoriales, la Organización Mundial de la Salud.
¿Qué me dice la Organización Mundial de la Salud con relación a la violencia psicológica? Este criterio del artículo 7, numeral 3 de la ley 348 se recoge de la Organización Mundial de la Salud, porque esto es lo que dice la OMS con relación a la violencia psicológica. Dice, es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación, control de comportamiento y decisiones de las mujeres que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. Ahora vamos a irnos al ejemplo que les acabo de contar. En el caso primero, la señora ha denunciado después de años por celos. La denuncia era falsa, eventualmente en este caso tal vez sí. No tenía 10 de impedimento, pero sí han habido actos de violencia recurrentes, secuenciales, de desvalorización, de control de comportamiento y de sus decisiones. Entonces, mi cliente quería denunciar por ira, por celos, etcétera. No se hizo la denuncia porque siempre les hago entrar en razón, o en la mayoría de los casos, no se hizo la denuncia porque la señora entendió que su denuncia, si bien era cierto todo lo que había pasado precedentemente, estaba siendo impulsada por los celos. Ahora, la denuncia era falsa. Si ella hubiera denunciado violencia psicológica, analicen. Por eso, como abogados, el rato que se sienten con sus contrapartes, díganles, has hecho esto, tú le has insultado, la has agredido, le controlabas, le celabas. Pueda que ese evento que desencadena la denuncia sea un arranque de celos, pero no una denuncia falsa. Ahora nos vamos al segundo ejemplo. Este señor que jura, está denunciado él, que la denuncia es falsa. Yo reviso los chats, reviso la valoración psicológica y es congruente. Coincide con la conducta y coincide con el artículo 7, numeral 3 de la ley 348 y automáticamente con el artículo 272 bis de la ley 348. Entonces yo le digo al señor, esta denuncia es falsa, le digo. Sí, doctora, es falsa. No, señor, le dije. Pueda que sea impulsada por los celos, porque usted se ha vuelto a casar, porque usted ha hecho su vida, porque ahora ya tiene 3 hijos. Puede ser que porque ella le ha pillado que mientras estaba con la una, estaba con la otra. Puede ser. Pero usted ha tenido estas acciones. Entonces, como abogada, lo que yo hago es no le voy a prometer algo falaz. Tengo que decirle, ¿sabe qué? Lo van a sentenciar, porque usted ha cometido el delito y me lo acaba de decir a mí. No me diga que es denuncia falsa, no me diga que es inocente, cuando en realidad es usted quien ha tenido estas actitudes agresivas, groseras y faltas de respeto que han derivado al día de hoy en una denuncia. Que la denuncia pueda hacer que sea impulsada por un tema de celos, sí, pero denuncia falsa no es. Entonces, si se dan cuenta, la ley 348, repito, para retrotraer, porque ya estamos en los últimos minutos, nace de la Convención de Sedao, Convención de Belén do Pará, recién se aplica en el artículo 15.2 de la Constitución Política del Estado del año 2009, y a razón de eventos fatales para el Estado, vergonzosos en materia internacional, recién en el año 2014 se implementa la ley 348, que en su artículo 1 en concreto dice que está basada en normativa, tratados internacionales y lo que es el principio de progresividad y resguardo por los derechos humanos. Entonces, para hablar de los tipos de violencia, y vamos a hacer un énfasis en los últimos minutos que nos toca. Cuando esta normativa implica una errónea aplicación. Cuando eventualmente, y me pasó recientemente, una señora va y hace una denuncia supuestamente por violencia psicológica. ¿Cuál era el dato? Yo era abogada del imputado. La violencia psicológica había sido en una breve relación que ellos habían tenido. Ahí está una magna, flagrante, errónea aplicación de la ley. Pero les repito, si ustedes son fiscales, son jueces, ¿qué pueden hacer? Si el día de mañana esta señora o se mata o la matan, ustedes terminan siendo, quieras o no, los culpables. Vean el vergonzoso caso, lamentable, lapidario, vergonzoso para el Estado, porque el Estado estaba obligado a resguardar a su funcionaria. Hablo de la doctora Yapu Limachi. La doctora Yapu lo que ha hecho es lo correcto. Si te traen una valoración, termina el certificado siendo falso, tienes que sobreseer. Si te demuestran que el documento es falso, tienes que sobreseer. Ella ha sobreseído sobre la base de lo legal y X ciudadana ha ido a increparla, a insultarla y a maltratarla, derivando en que la doctora Yapu renuncie a su trabajo. Y el Estado, ¿qué ha hecho? En lugar de respaldar y vean esto, la contingencia mediática ha preferido apartarla de las filas de fiscalía, que es tan difícil ingresar, porque la doctora obviamente ha debido estudiar y todo aquello para lograr ser fiscal. El Estado, ¿qué ha hecho? Es apartarla y no respaldarla, cuando el fiscal departamental y el fiscal general deberían salir en una conferencia de prensa con ella y decir, a ver, revisemos el cuaderno de investigaciones, ¿qué dice?
Y vamos a hacer énfasis en que esta señora ha usado un documento falso para el inicio de esta causa. Por ende, yo no puedo como Estado vulnerar los derechos del imputado. Presunción de inocencia, artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica, etcétera. Normativa nacional e internacional que como Estado me obliga a garantizar a este ciudadano sus derechos. Entonces, yo como Estado no puedo acusar con un documento falso. Y yo como Estado voy a respaldar a mi fiscal porque mi fiscal ha hecho lo correcto. Pero ¿qué ha hecho el Estado por temor al linchamiento mediático? La han apartado y la han dejado sola, sin el mínimo de apoyo moral que ella sí merecía en este caso en particular. Ya los otros temas no los conozco y no voy a opinar, pero con respecto a este caso, ella ya ha sido una víctima de un linchamiento mediático. Pero si se dan cuenta, y vuelvo para atrás, si ustedes son fiscales, conociendo estos antecedentes, conociendo estos casos, ¿qué hacen? No les toca más que admitir denuncias, no les toca más que imputar, no les toca más que dar detención preventiva, no les toca más, y ahora nos vamos, por eso, para la detención, figura de la detención preventiva, brevemente, artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué nos dice el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal? Procede la aprehensión por la Fiscalía cuando sea necesaria la presencia y existan indicios de que es autor o partícipe del delito de acción penal pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a 2 años. Artículo 272 bis, el mínimo son 2 años. Entonces, la Fiscalía, precisamente para dar cumplimiento a toda esta normativa y tratados y convenios internacionales, se ve en la obligación y la necesidad de resguardar y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, se ve en la penosa necesidad de aplicar el 226 y muchas veces cuando hay 2, 3, 4 días de impedimento en el certificado médico forense, pedir una detención preventiva. ¿Por qué? Porque supuestamente esta mujer, si el hombre está en libertad, esta mujer va a morir y ustedes saben y me entenderán, exageran la nota como si, pero no están llorando el dolor de la lesión, están llorando el dolor de la traición, aspecto que no se ha sabido dilucidar ni por jueces ni por fiscales, porque sería interesante consultarle a la víctima y dime, ¿te ha traicionado? ¿Qué más te ha hecho, mamita? Y la víctima, en su inocencia y en la circunstancia, dirá, pues, ay, señor fiscal, encima me ha traicionado este hombre. Ah, ¿qué más, mamita? Ha rehecho su vida con otra. Y si es un desgraciado, ha rehecho su vida con otra. Entonces, sobre esa base, ya tendremos unas luces de cuál es la razón por la cual esta mujer está queriendo vengarse. Y por lo menos, si vamos a dar una sanción, esta no sea tan gravosa, yo que sé, más de 3 años, o que en su caso no se dé lugar a una detención preventiva, porque estamos viendo estas hipótesis y posibilidades. Ahora, como les decía, en relación a los tipos de violencia, la ley 348 contempla 17 tipos de violencia, pero hay un dato importante. Si bien la ley 348 determina estos 17 tipos de violencia, cabe destacar que no por todos ellos puede ingresar un proceso penal, por ejemplo, por temas laborales. Tendría que justificar de una forma muy concreta, muy amplia, y repito, las verdaderas víctimas muchas veces quedan en absoluta impunidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo yo como Estado, si a mí ustedes me dan la tarea de resolver, a ver, ya has planteado el problema? Ya tenemos el problema planteado. Las mujeres están denunciando por ira, por rencor, muchas veces denuncias verdaderas, otras veces denuncias falsas, muchas veces denuncias vengativas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Qué hago yo? Si me plantean esa hipótesis, lo que yo tengo que hacer como Estado es empezar, primero, yo inicialmente, señora, le aclaro como fiscal analista o quien está recibiendo la denuncia, sea policía, sea el fiscal que está recibiendo la denuncia verbal, o incluso a través del SLIM, señora, le aclaro que esta declaración, de acuerdo a la normativa penal, si hay un elemento falso dentro de lo que usted me dice y se demuestra, usted va a recibir el inicio de una acción penal por falso testimonio y por denuncia falsa. Entonces, yo creo que con esto, más a personas que desconocen el derecho penal en concreto, se les puede por lo menos frenar en la procura de este tipo de acciones falsas. Por lo menos de esa forma, y les hablaba de la errónea aplicación. Resulta que en este caso en concreto, esta relación, esta pareja, tenían apenas un mes y medio aproximadamente, ya de relación. En este curso de esta relación, el joven, decide romper la relación. La chica se encapricha. Entonces lo denuncia. Ya, ellos nunca habían vivido, habían salido, hagan de cuenta, 1 mes y medio, son 6 semanas, habían salido 3 o 4 veces. De estas 3 o 4 veces, 1 o 2 han pasado en la casa del joven y más no.
¿Qué hace el Ministerio Público? Valoración psicológica, la chica mete la denuncia por violencia psicológica y ahí entro yo con un incidente de actividad procesal defectuosa, considerando los alcances del artículo 7 en su numeral 3 de la ley 348. ¿Qué me dice? Secuencialidad, recurrencia, límites en su ejercicio, valga decir que ha habido una violencia sistemática de desvalorización, intimidación, control del comportamiento. Error de la muchacha al declarar que una vez había pasado. Dice, en todo este tiempo de relación, este día me ha dicho que no me quiere porque estoy gorda y que me va a dejar, y un día. Entonces, el Ministerio Público, ¿qué hace? Justamente, si se dan cuenta, yo tengo que garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y esta me viene con que tiene un día, le han dicho que está gorda. ¿Qué hago? Si no le admito, me pueden hacer una acción de amparo, una acción de libertad. Y si le admito, voy a empezar a procesar a un sujeto que prácticamente una vez ha dicho una cosa. No hay la sistematicidad, no hay el control del comportamiento, tal vez la intención, discúlpenme, de decirle tácitamente adelgazar, digamos, pero no es la intención del control del comportamiento. Entonces yo presento un incidente indicando que no cumple los elementos de la Organización Mundial de la Salud del artículo 7 de la ley 348 de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control de comportamiento que tengan por consecuencia tal cosa. Lo único que tuvo por consecuencia es una chica que caprichosamente quería estar con el chico. Entonces el juez, y les digo, me negó el incidente, no me dio curso. Nos vamos a la sala de apelación y en el curso me imagino que la representante del Ministerio Público sí ha hecho un análisis concreto y ha hecho, a ver, viéndolo bien, he imputado por un día. Una situación de 3 minutos en los cuales el chico le ha dicho, no quiero estar contigo, no me gustas, estás gorda, punto. Ha bastado eso y yo he imputado, me imagino, ¿no? En la cabeza de la fiscal. Y tiene razón, no está cumpliendo la secuencialidad, recurrencia, control de comportamiento, acciones de intimidación, desvalorización, etcétera. Entonces, antes de que se resuelva mi apelación, me sale un sobreseimiento. Entonces, si se dan cuenta, como abogados, aquí está una errónea aplicación de la ley 348, pero como abogados tenemos que dar lugar a ver ese tipo de minuciosidades y conocer no solo la ley desde el marco de denuncias falsas, malas mujeres, no, sino desde como abogados. Le puedes escuchar al ciudadano de a pie, al cotidiano, al común, decir cualquier cosa, porque no sabe, control de convencionalidad, principio de progresividad, yo qué les puedo decir, 410.2, 15.2, Convención de Estado Comercial, que Pacto San José de Costa Rica, ellos no saben, pero nosotros tenemos que manejarnos sobre la base de esa línea y debemos entender que no se va a retroceder en el principio de progresividad. Creo que con eso termino. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, estimada doctora, muy interesante su exposición. Bien, pasamos a las preguntas y respuestas. Tenemos aquí una pregunta del colega doctor Humberto Cori, que plantea lo siguiente. Dice, buenas noches, por favor, ¿me puedes responder sobre la ley 348? ¿Es inconstitucional porque vulnera los principios constitucionales del derecho a la familia, propiedad, de lo que dice el colega? ¿Qué opina, estimado? La ley, como ya lo he explicado, la ley 348 como tal no es inconstitucional. Está regida bajo parámetros de tratados y convenios internacionales. Pero, doctor, cuando hablamos de tema de propiedad, esto ya es recurrente. Desgraciadamente, sí, la propia normativa, si no me equivoco, en el artículo 35-32, garantiza que la mujer se quede en el inmueble, así sea de los papás de la pareja. Entonces, estas sí son figuras que lamentablemente se han venido mal utilizando, porque yo he visto N casos en los cuales, haga de cuenta, un anticrético, una relación de un mes, la mujer denuncia por un tropezón que tuvo y luego ella ya tiene un día de impedimento y le dice, ¿sabes qué? Te voy a denunciar o salite de la casa y cámbiame de nombre el anticrético. Entonces ya caemos en figuras extorsivas, en lo cual le doy la razón plenamente al doctor, pero comprenda que esto no es un tema general, sino se trata de casos específicos. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Tenemos otra pregunta. La doctora Claudia dice, doctora, buenas noches. Tengo la siguiente consulta. Cuando la víctima es mujer, no le piden pruebas, pero cuando la víctima es un hombre, piden pruebas. ¿Por qué sucede este fenómeno? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Le aclaro lo siguiente, es imposible, y yo le invito a mecanismo, valga decir, de
¿Qué le dicen a este experimento social? Mire, ayer a las 10 de la noche me llama una señora y me dice, me golpeó mi pareja. Y ella va a la policía y no le quieren admitir la denuncia. ¿Por qué? Porque sí la había golpeado, pero no tenía rasgos evidentes de lesión. No le admitieron el dejar la denuncia y como yo estaba trabajando en una apelación, no pude acompañarla, que pude haberla llevado para la denuncia verbal y que el médico forense sea quien determine. Pero no puede haber un solo caso, doctora Claudia, no puede haber, indíqueme, si eventualmente hay un caso, usted tiene que hacer una acción de libertad inmediatamente en favor de su cliente, en el cual sin pruebas reciban una denuncia. Siempre para una denuncia de violencia psicológica tiene que haber una valoración psicológica y para una denuncia de lesiones, valga decir violencia física, tiene que haber un certificado médico forense o un certificado médico y eventualmente para violencia sexual también una valoración psicológica de ser el caso y también un certificado médico forense. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. El doctor Mauricio Bustos pregunta lo siguiente. ¿Los hombres con discapacidad están protegidos por la ley 348? Así es. Los hombres con discapacidad están protegidos por la ley 348, pero vinculado al artículo 272 bis del Código Penal. Valga decir, si a un hombre con discapacidad le agrede su vecina, no le protege la ley 348, pero si a un hombre con discapacidad le agrede su hermana, le protege la ley 348. ¿Qué dice el 272 bis? Cónyuge o conviviente, persona con la que haya procreado hijos, ascendientes, descendientes, persona que estuviera encargada del cuidado o la guarda de la víctima. Muy bien, doctora. Vamos con las últimas dos preguntas. Están viniendo muchas preguntas, pero por el tema del tiempo, habíamos establecido un plazo de 15 minutos de preguntas. El doctor José Calcina pregunta lo siguiente. Buenas noches, doctora. Una consulta. Sin la declaración del denunciado, ¿puede haber rechazo? ¿Hay alguna sentencia constitucional que dé lugar, como indica en el artículo 100? Ya. El proceso penal, y por eso voy a aprovechar ahora sí, doctor, para indicarles, el día 8 de marzo tenemos un taller masivo sobre el proceso penal. No se va a hablar, como me han visto aquí, con jurisprudencia, números, artículos, no. Vamos a hablar desde una forma tan didáctica que me tiene que entender hasta alguien que no sabe ni leer ni escribir, tiene que salir sabiendo el proceso penal. Ahora, el proceso penal tiene un plazo de 20 a 90 días. Doctor, nadie puede ser imputado sin haber sido citado. Ahora, si él ha sido citado y ha decidido no declarar, claramente lo pueden imputar. Si él ha sido citado y no ha asistido con un documento de incomparecencia o en su caso con una notificación por edicto, lo pueden imputar. Pero si él ha ido y se ha abstenido al silencio, puede salir una imputación, pero si él nunca ha sido citado, si él no conoce del proceso, no puede ser imputado. ¿Por qué? Porque no ha tenido el derecho de asumir la defensa. Es decir, en palabras de abogados, no se ha puesto a derecho. Y al no estar puesto a derecho, el Estado está obligado a garantizar el ejercicio de sus derechos y su presunción de inocencia. Muchas gracias, doctora. Vamos con la última pregunta. El doctor Marcos Saavedra pregunta lo siguiente. Doctora, ¿podría primero reiterar las sentencias constitucionales y al mismo tiempo reiterar el juzgamiento con perspectiva de género? Ya, para hablar de juzgamiento con perspectiva de género, por favor, leamos la Convención de Belén do Pará. Y tengo unas hermosas sentencias constitucionales. La 545 de 2020, S4, nos habla sobre la violencia contra la mujer adolescente, nos habla sobre casos de violencia contra niños, niñas y mujeres adolescentes, haciendo énfasis en el criterio de vulnerabilidad, más que todo en violencia sexual. Hablo de la 545-2020 S4, interesante contenido. Asimismo, con relación al 346-2018 S2, esa sentencia constitucional amplía los criterios de vulnerabilidad hacia las mujeres, hombres y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. 346-2018 S2, hermosa sentencia constitucional que también regula, para quienes comprendan, estoy dándoles oro, el artículo 234.7 del Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias, estimada doctora, por tan didáctica exposición, compartir su
experiencias, ayudar a los colegas que puedan comprender este fenómeno del error, de la aplicación de la ley 348, ha puesto en realidad un énfasis muy interesante. Doctora, usted tiene la palabra para en esta ocasión, puede invitar, sabemos que pertenece a una organización, puede invitar a colegas abogados, también caso que nos quieran hacer una consulta, también tienen toda la libertad de hacerlo. Tiene la palabra, doctora, para sus conclusiones y su despedida, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Bien, para quienes estén presentes en todas las redes, estamos a través de medios, valga decir, Facebook, por YouTube, me imagino que también estamos por TikTok y por todas las redes. Indicar, yo soy coordinadora nacional y fundadora del proyecto legal solidario Sumac Amaña Aini Bolivia, con el principio de hoy por ti, mañana por mí. Somos alrededor de 1,500 abogados en toda Bolivia que hacemos servicio legal gratuito. ¿Cuál es el beneficio para los abogados? Nos reunimos solo 2 veces al mes, recibimos casos, se les asigna los casos. Los abogados en general son juniors o estudiantes de derecho que quieren aprender y contamos también con psicólogos y trabajadores sociales. La personería jurídica está en gestión a la fecha, pero somos un proyecto 100% humano para quienes quieran sumarse en adelante, para quienes tengan casos que eventualmente, yo que sé, por falta de tiempo no puedes atender, el cliente no tiene dinero, pueden mandarle. En toda Bolivia estamos solo 2 veces al mes, atendemos solo 2 veces al mes, mediodía, y los voluntarios reciben este tipo de capacitaciones una vez al mes conmigo, una vez al mes con su coordinador y una vez al mes con mis docentes voluntarios, que voy a agradecerlo públicamente. Mis docentes voluntarios son exfiscales, coroneles de policía, son magísteres, doctores, docentes universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés y de otras universidades que se encargan de capacitar a mis voluntarios, porque el proyecto tiene el fin de hacer un servicio social, pero que al mismo tiempo cada uno de los abogados tenga la capacidad suficiente para hacer un buen trabajo, porque no solo se trata de hacerlo gratis, sino de hacerlo bien. Y pues muchísimas gracias por la invitación, que Dios los bendiga, siempre, siempre con la mejor intención. Algo que siempre les digo a mis voluntarios es: hay que vivir una vida sin perjudicar a nadie. Entendamos que estamos de paso, y les comento ya muy entre amigos, yo lamentablemente padezco una patología clínica incurable que es la fibromialgia. Si le dan una leída, es una enfermedad terrible. A la fecha, incluso si me han visto mover el cuello en el curso de la sesión, es porque el lado izquierdo de mi cuerpo está queriendo entumecerse. Entonces, este es el impulso, lo que a mí me mueve. Quiero dejar, mientras yo viva, quiero hacer lo mejor posible, y si un día no estoy, dejar la mejor huella posible de lo que es el derecho. Somos abogados y como abogados estamos en la obligación de cambiar la figura del abogado a nivel nacional. No todos los abogados son malos, no todos son delincuentes, no todos se van a aprovechar de la desgracia. Seamos el grupo de abogados que vamos a hacer la diferencia con los colegas. Elemento fundamental: mi oficina siempre está a disposición de quien necesite imprimir un detalle, un scotch, un corrector o cualquier situación en mi oficina, porque estamos para colaborarnos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, estimada doctora. Evidentemente, los mismos espacios donde los abogados pueden formar, pueden debatir, podemos hablar de situaciones académicas, pues tiene que ver con espacios como este de la SUIT y como de la doctora, que les invita muy cordialmente. Para quienes estén registrados, inscritos, que no se olviden que pueden adquirir un certificado avalado por la Universidad Pública del Alto, por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Oruro, de Chuquisaca, de Potosí, de La Paz, por ODR Ecuador, por ODR Bolivia. Todos los certificados se entregan de manera física. Pueden recogerlo de nuestras oficinas en la Ciudad de La Paz, edificio Nueva América, 5º piso, o pueden coordinar con nuestros contactos en las redes sociales para que podamos entregarle y hacerle llegar el certificado hasta su departamento. Mañana continuamos con esta sesión, ya desde la perspectiva de un colega varón. Vamos a ver si hay algunas discrepancias, cómo habrá otra visión. Va a ser muy interesante este debate. Vamos a ver lo que nos puede plantear el doctor Nabil Pacheco. Entonces los esperamos el día de mañana para continuar con este emocionante debate. Ha sido un placer y muchas gracias por su atención. Bendiciones a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Hemos terminado con la actividad del día de hoy. Muchas gracias a todos por permanecer en
en la actividad. Y pues bendiciones, realmente muchas gracias. Como verán, realmente a mí me encanta enseñar, me encanta exponer, me encanta explicar el tema de lo que juré que no iba a hablar más de la ley 348 porque hay esa animadversión a la ley, cuando la ley no es lo que está fallando. Como Estado tenemos la obligación de resguardar la vida de las mujeres. Y pues la única vía, lamentablemente para muchos varones, es esta. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Atentos, por favor, cabe aprovechar el tiempo para la invitación. El día 8 de marzo de 2025 tenemos una actividad en la cual vamos a reunir a toda la población que sea posible para ser parte del taller académico dinámico único, primera vez que se va a ver, de el proceso penal. ¿Qué es el proceso penal como tal? No vamos a hablar desde la perspectiva jurídica del abogado, vamos a hablar como dije, la idea es que alguien que no sepa ni leer ni escribir salga ese día sabiendo qué es un proceso penal. Dice, doctorita, ¿se puede pasar por su oficina para algunas consultas? Les comento que lamentablemente sí, si es que me encuentran belleza, es que yo vivo atareadísima. Mi actividad, mi agenda empieza a las 7 y termina a las 2 de la mañana muchas veces. Y vean, me han estado buscando algunas personas, vienen a la oficina y no me encuentran, y si me encuentran súper ocupada. Entonces, por favor, aprovechemos este 8 de marzo para reunirnos para cualquier consulta. Yo voy a estar lo más temprano posible para aprovechar cada minuto y para que nos vayamos con las mejores ideas y todas las dudas disipadas. Que Dios los bendiga, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Adiós, colegas. Me gustaría mandar